ir metiéndonos en qué es lo que ocurrió durante esa famosa Pascua antes de que Jesús fuera crucificado. Así que lo que vamos a hacer es ir leyendo ese capítulo juntos y vamos a ir haciendo algunas preguntas. Y si alguno de ustedes tiene algún aporte, alguna pregunta que hacernos, entonces le vamos a regalar por 30 segundos la palabra para que puedan hablar y los podamos escuchar, porque a veces cuando dialogamos tanto no se escucha lo que otros dicen, ¿sí? Así que todos los aportes o todas las preguntas sobre esto serán bienvenidas. ¿Ya está? Bien. Tendrías... Venía conmigo, ¿me acompañás? Antes que nada, una pregunta para que nos ubiquemos. ¿Qué es la Pascua? ¿La qué? ¿La? ¿Salida de Egipto? La salida de Egipto, muy bien. La Pascua, cuando vamos a leer, se celebra, dice la Pascua, se está celebrando la salida de Egipto. ¿Y qué significaba la salida de Egipto? Salir de la esclavitud de Egipto, ¿sí? La libertad, muy bien. Es eso, por eso era una celebración y sigue siendo una celebración tan fuerte dentro del judaísmo, porque es la gran fecha, la fecha que ellos salieron de la esclavitud, significa la libertad. ¿Saben cómo le llaman a los judíos a este tiempo? ¿Cómo se llama? A ver, allá seguramente alguno sabe, ¿no? Se llama Pesaj. Pesaj. Cuando usan esa palabra Pesaj, significa Pascua. Así que este es el tema. Entonces, si les parece, vamos a ir leyendo este capítulo 13 con mi asistente y vamos a ir tratando de saber. Si alguien algo quiere preguntar o quiere agregar, levanta la mano y le regalamos el micrófono. ¿Sí? Sí. Passover. Dale el micrófono. Para eso tenemos micrófono. Perdón, decía que Pascua en inglés es como más literal la traducción. Pascua se dice Passover, es como es pasar por alto. Es cuando el Señor pasó por Egipto y mató a todos los primogénitos, pero en la casa de los que estaban los dinteles pintados con sangre, pasó por alto. Esa es la traducción, pasar por alto. Nada, eso. ¿Sirvió? ¿Escucharon? Y era también el Passover porque justamente cruzaron el Mar Rojo. Pasaron e hicieron el cruce del Mar Rojo. Así que con eso nos ubicamos sobre esto. Ahora lo que yo voy a tener que tener es, bueno, voy a leer de ahí porque no tengo la Biblia, yo no tengo la Reina Valera, así que voy a leer de ahí. O léelo vos. Léela de acá, dale. Hola, hola, ahí está. Bien, hemos juntos, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Muy bien. Así hay una primera pregunta, ya vimos que es la Pascua judía. ¿Y cuál es la diferencia entre la Pascua judía y la Pascua cristiana? Está bien, pero lo voy a leer. Lo lees. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la Pascua judía y la Pascua cristiana? El huevito de chocolate. No. Vale. Lo mismo, pero lo que nos pasa con Jesús. Lo Jesús mismo. muere por nosotros y pasa por alto nuestros pecados. Se festeja la misma fecha,
pero lo que nosotros festejamos es que la muerte de Jesús nos libra y tenemos un comienzo nuevo con Dios. ¿Entendieron? Bien. A ver, alguien más que diga a ver qué es la Pascua cristiana. La Pascua de los judíos, No, la cristiana, ya está. bueno, pero la Pascua cristiana es lo que nos da la libertad a nosotros. Cristo murió y resucitó y ahí nos dio la libertad para que nosotros, o sea, no pasamos, pasamos de muertos, porque los que no creen en el Señor están vivos, pero están muertos, ese es el tema. Y entonces nosotros morimos y resucitamos junto con Cristo a una vida diferente. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo para decir? La Pascua nuestra es más permanente. La de los judíos fue por un tiempo. La nuestra es para siempre. Muy bien. ¿Está bien? Oscar, ¿podemos habilitar los dos micrófonos o con uno alcanza? Sí, está bien, ¿no? Sí. A ver. La última cena del Señor con los discípulos también lo que hace es, no sé si es una manera poco habitual de decirlo, comienza la cena del Señor, termina la Pascua judía, lo que era propiamente la Pascua judía, porque no iba a haber más sacrificio. Comienza la cena del Señor, nosotros seguimos recordando obviamente las Pascuas, pero ese es un tema a tener en cuenta. El otro es que Jesús y sus discípulos participan el jueves, Nisan 14, de la Pascua en el crepúsculo, y los judíos de la otra zona, porque estaba dividida, recién el viernes. Por eso él muere cuando se estaba sacrificando los corderos y no antes. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, vamos a tratar de hacer el equivalente, si quieren. En la Pascua judía, Jesús estaba ese día, ¿qué estaba haciendo? Antes de la fiesta de la Pascua. Él estaba celebrando ¿qué Pascua? La judía. ¿Sí? ¿Y qué hacían en la Pascua? Se sentaban, la familia recordando lo que había pasado a la salida de Egipto, también tenían un cordero, compartían el pan, compartían el vino, y Jesús estaba celebrando, era un buen judío, estaba celebrando lo que todo judío debía celebrar en esa fecha. ¿Sí? En la Pascua judía hay un cordero que era sacrificado y se comía en familia o con los más cercanos. En la Pascua cristiana, básicamente, ¿el cordero quién es? Jesús, que es sacrificado, como bien dijo Graciela, nos recordó Graciela, una vez y para siempre. No hay más sacrificio. Por eso nosotros, como cristianos, no seguimos sacrificando animales, ¿sí? Pero Jesús es el Cordero que muere definitivamente por nosotros, resucita de entre los muertos. Y nosotros celebramos como cristianos, y ahí empieza nuestro tema, como cristianos celebramos la muerte de Jesús por nuestros pecados, que nos dio la libertad, como bien dijeron, que resucitó de los muertos y nos dio una vida nueva. Entonces para nosotros es una fiesta bastante particular. Es una fiesta en que se recuerdan dos cosas, y las dos cosas debemos recordarlas. Una es la muerte de Jesús por nosotros, que no fue un acto sencillo, no fue un acto que no pasó nada, le costó la vida. ¿Sí? Y por eso estamos leyendo en este momento esta parte. Pero por otro lado, la resurrección nos dio la victoria. Hoy, ¿cómo celebramos la Pascua? ¿Cómo se celebra la Pascua por lo general? Yéndose de vacaciones. Entonces hemos perdido absolutamente todo el sentido de la Pascua. La Pascua es un tiempo que debemos celebrar con esta ambivalencia. Saber lo que costó a Jesús, pero saber también de la gran victoria de Jesús. Muy bien. ¿Está bien? ¿Dónde se fue mi asistente? Acá está. Bueno, lo puedo pasar acá así. Bueno, seguimos.
Y si cuando cenaban, como el diablo se había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Muy bien. ¿Qué es lo que sabía Jesús? Que iba a morir. Muy bien. Que iba a morir. ¿Jesús era consciente o lo agarró por accidente la muerte? ¿Mm? ¿Perdón? Se ofreció voluntariamente. ¿Qué? No te escucho bien. Perdón. Están hablando con un hombre mayor. Que Jesús dio su vida voluntariamente por nosotros. Jesús dio su vida. Porque dice que Él tenía el poder de darla y volverla a tomar. Perfecto. Jesús dio su vida voluntariamente por nosotros. Y ahí dice perfectamente claro que Él sabía lo que iba a ocurrir. ¿Y qué es lo que iba a ocurrir? Que ahí nosotros ya vamos leyendo. Pasaron varias cosas, ¿no es cierto? ¿Qué iba a ser? Traicionado. ¿Por quién? Por uno de sus discípulos. Quizá una de las cosas más duras que nos tocan vivir es cuando somos traicionados, ¿no es cierto? Aquel en quien confiábamos nos traicionó. ¿Y por qué Jesús tiene que haber pasado por esta situación? ¿Por qué se le ocurre? ¿Por qué tenía que haber pasado por esta situación de ser traicionado? ¿Por qué? Porque era humano. Porque tenía que ser como uno de nosotros. ¿Sí? Así que Jesús va enfrentando esta situación que va a venir ahora a Él con una plena conciencia de qué es lo que iba a ocurrir. ¿Está bien? ¿Y qué hizo justamente? Sabiendo todo esto que iba a ocurrir, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué hizo? Sabía todo lo que iba a venir, sabía que le iban a traicionar. El pasaje anterior dijimos que habiendo amado, amó ¿hasta dónde? Hasta Él, a sus discípulos. Los amó hasta el fin, es decir, con la disposición a pagar el precio que tuviera que pagar. ¿Está bien? Los amó hasta el fin. Ahora, cuando Él es consciente de todo eso, sabe que es su último tiempo, sabe que va a ser traicionado por uno de los suyos, no por uno de afuera, sino por uno de los suyos. Y yo a veces pienso cuando pensamos en esto, Judas, ¿quién lo eligió a Judas? Jesús. No termino de... no me entra en la cabecita, ¿no? Él sabía. Y sin embargo, permitió que lo acompañara. Sí. Yo creo que él hasta el final pensó que tenía una oportunidad. Es posible. Esa es mi... Yo creo que Jesús siempre está buscando la última oportunidad. Después cada uno decide, ¿no? Pero... Sí. Y si no, Dios hubiese tenido otro medio, digamos, para hacerlo. Pero él Pues siempre buscó la... Exacto. Sí. Es una posibilidad. ¿Algo más? Así que, fíjense, yo quiero que nosotros repasemos bien esta situación. Jesús está en el fin. Sabe que ya no hay retorno. Sabe también, por lo que después leemos, que esta dice será su última cena. ¿Por qué él había tenido otras cenas? Porque ha habido otras Pascuas. Y él era un buen judío, así que seguro que todas las cenas de Pascua él las compartía. Pero él en este momento sabía, esta es la última. Estos son los que me acompañaron hasta el fin, aunque entre ellos hay alguien que tristemente me va a traicionar. Y los ama así como son. ¿Y qué es lo que hace en esa circunstancia?
¿Mm? Fíjense, me gusta, si me permite, exacto, que nos detengamos en esto, ¿no? Llegaron todos a la cena de Pascua, se les olvidó que alguien tenía que lavar los pies, pues la costumbre era esa. Se les olvidó. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, muchacho, ¿y quién va a lavar los pies? ¿Qué hizo? Agarró. Sí. A ver, espera un poquito, si no, no. No se escucha, está apagado. No está apagado. Pienso que, o sea, si estaban sentados casi en el a ras del piso para poderle lavar los pies, Jesús se tuvo que arrodillar delante de cada discípulo a lavarle los pies. Correcto, sí, está bien. Es un detalle tan importante, por eso nosotros cantábamos arrodillarnos a los pies de Jesús. Primero se arrodilló Él delante de cada Así uno. es, ahí O sea, lo que no dice. nos pide nada que Él no haya hecho. Exacto. Fíjense, yo quiero parar. Él se quitó, dice, se levantó de la cena, se sacó lo que tenía puesto, tomando una toalla, se la puso y se acercó a los discípulos. ¿Quieres seguir? Sí. Vos decías que capaz que se habían olvidado. Yo creo que no se olvidaron. Me parece que ninguno tomó la iniciativa. Puede ser, exacto. Fíjense, cuando uno empieza a leer, a mí me gusta leer la Biblia así, no sé si a ustedes les gusta, pero a mí me gusta porque empiezo a pensar, ¿y qué pasó? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué lo hizo? Y uno se ubica en la imagen. Yo ayer estuve viendo hay una serie de la Biblia y cuenta la parte en que Abraham tiene que sacrificar a Isaac, ¿no? Y está ahí, cuentan. Entonces, está hasta el último momento ahí por matarlo. Y dice, el chico, obviamente eso no está en la Biblia, pero es bastante factible. El chico decía, papá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Y cuando lo está por matar, aparece la voz de Dios, le dice, ahí está el cordero, basta. Y cumpliste. El tema es cuando el chico se levanta, y Abraham, eso hacen en la serie, ¿no? Y Abraham como que le tiende la mano y el chico pasa de largo. Porque está enojado. Seguramente. Porque no entendía nada de lo que había pasado. ¿Me entiendes? Uno se le pierde, pero cuando empezamos a pensar, nos empezamos a dar cuenta, la realidad es diferente. Y seguramente Abraham lo hizo bolsa, lo que tenía que hacer con su hijo. Así que esto nos ayuda a entender con qué actitud Jesús tomó la toalla. Sigamos. Y si luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué es lo que hizo? Lo hizo para darle ejemplo. Para darle ejemplo. ¿Está bien? Ajá. Muy bien. ¿Quieres decir algo más? ¿Seguimos? Bien. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios
todos. Bueno, ¿quién me explica esto? A ver, alguno. A ver, pero a ver, alguien que, a ver, allá levanta una mano levantada. Muy bien, a ver. A ver. Fuerte, ¿eh? Jesús, cuando empezó a lavarle los pies a los discípulos, Pedro le dijo que no le lave los pies porque era trabajo de un sirviente, pero él le dijo que si, que si no se los lavaba, o sea, no iba a poder, bueno, no me sale la palabra, sí. Muy bien, muy bien. Dice que, y Pedro le dijo que no solo le lave los pies, sino también las manos y la cabeza, pero Jesús le dijo que no era necesario, porque estaban limpios, pero no todos estaban limpios, porque él sabía que no iba a traicionar. Muy bien, muy bien. Gracias, Santiago. Me encanta que los chicos puedan hablar. ¿Quién más cuenta un poquito a ver qué es esto que pasó y por qué esta cuestión de lavar los pies y no lavarlo todo? Sí, quería como que lo bañara. Está bien. ¿Alguien? Sí. ¿Alguien? ¿Por qué los pies solamente? ¿Sí? Puedes decir. Con el aparato. Nosotros, al haber ya conocido a Jesús, estamos limpios. Entonces, lo que quiere demostrar él que es lavar los pies es el servicio a los, como hacer el ejemplo, como dijo, no sé el nombre, pero que al estar limpios lo único que hace falta es limpiar los pies, que sería, por así decirlo, lo del día. Lo del día. Y ya estamos, gracias a la muerte de Jesús, a la que va a venir, ya estamos limpios. Muy bien. ¿Alguien más? A ver allá, Juan. Juan, a ver. La primera vez que hablo yo entiendo que lavarse los pies es la costumbre judía, ¿no? Ajá. Todas las casas que se llegaban se lavaban los pies, los que venían por el polvo del camino. Ajá. Y para nosotros significa que en el roce del día, todos los días, lavarnos los pies, cubrirnos con la sangre de Cristo y pedir perdón todos los días, humillarnos delante de Dios todos los días, digamos, ¿no? Muy bien. Entiendo por ese lado. Muy bien. Para mí, ¿no? Muy bien. Sí, Lucas. A ver si hay. Muy bien, Lucas. Muy bien. A ver. No sé si lo habrán dicho, pero tengo que salir. Creo que lavar los pies va más allá de una costumbre, sino que era, como estaban todo el día en la calle o en la tierra, era una cuestión de imagen, entrar a una casa y tener los pies limpios, porque normalmente estaban descalzos, imagino. Y el otro punto es que quien lavaba los pies era normalmente el siervo de la casa. Uh-huh. Entonces, que nadie lava los pies es algo normal porque nadie se consideraba un siervo ni estaba dispuesto a servir a los demás en esa función, ¿no? Entonces, creo que una de las partes principales es la disposición esa a servir al otro en algo que uno considera que no es. Uh-huh. O sea, es rebajarse para servir a los iguales, ¿no? Sí. Eso es lo más difícil, creo. Sí. Yo digo siempre, lo más difícil que ocurre en un trabajo es cuando todos somos buenos compañeros. El día que nombran a alguien jefe, dejó de ser buen compañero, ¿no? Bueno, acá ha pasado lo mismo. Sí, ¿quién?
Quería decir algo, ¿no? Que estuve armando algo para la escuela sobre la Pascua y estaba leyendo el siervo que lavaba los pies era una tercera categoría. Habían 3 categorías de siervo y la última categoría era aquel que se dedicaba a lavarle los pies a las personas que llegaban a la casa. Y Jesús tomó ese lugar. Yo creo que lo hizo para darnos un ejemplo de que siempre tenemos que estar dispuestos a servir. Siempre. Muy bien, bueno, muy buen dato. ¿Eh? La verdad que está interesante esto porque hacemos entre todos, ¿no? Y uno va, sí, a ver, Alejandro, saca el mate y agarra el micrófono. No, yo creo que también la parte de lavar los pies, creo que todo el mundo lo dijo bastante bien, los diferentes puntos de vista, pero no hay que dejar de prestar atención que en algún momento Jesús le dijo, y es hasta ahí, ustedes ya están preparados para hacer otra cosa, no tienen un poco lo que dijo Oriana al principio. Que a veces nosotros, yo a veces, todo el mundo nos esperamos a que el Señor nos dé algo más, nos limpie un poquito más para poder hacer más cosas. Y Jesús en muchas partes a mucha gente le dijo, muchachos, tienen que salir a hacer y ya está, ya la sangre ya está paga, entonces no sigan esperando lavarse más. Me parece que es, digamos, en parte llama a los suyos, a los que son sus discípulos, a todos, a aceptar que ya estamos limpios, pero a seguir para adelante, a avanzar, Ajá. me parece. Muy bien. Sí, a ver acá, ya se está poniendo, nos estamos animando, vamos, muy bien, Amparo, a ver. Amparo. Amparo. Ah, ya está. Para mí es signo de humildad el hacernos entender que nadie es mayor que otro. ¿Que nadie? Que nadie es mayor que otro. Muy bien. Es un signo de humildad. Muy bien. Queda lo último. Yo creo que posiblemente lo que dice Ale es cierto. Creo que Jesús aprovechó, como aprovechaba siempre, desde algo sencillo y escaló la enseñanza. Lo primero que tenían que aprender era que todos tenían que servir. Esa era la primera. Pero después, como Pedro se tira de cabeza, digamos, hay que ver cómo está armado el relato para entenderlo, pero entonces es lo que dice Ale. Dice, ¿estás por ahí? Bueno, te voy a explicar una cosa más. Y la tercera es una revelación que él tenía ya de lo que iba a pasar. Es un proceso donde uno a veces lee estático, pero hay una película y no hay una foto, donde fueron pasando cosas y Jesús, a medida que fue pasando la acción, fue recomponiendo y armando algo nuevo para que pudieran aprender. Muy bien. ¿Había alguien por ahí atrás? Primero allá está Mari, si le alcanzan el micrófono. Sí, Jesús se inclinó y se postró delante de sus siervos como un acto de gran humildad. Y eso es lo que nos quiso enseñar, que nosotros nos postremos a los pies. Y postrarse a los pies es el mayor acto de humildad, postrarse a los pies del Señor. Muy bien. Graciela. Sí, espera, Graciela, ahora te doy. Espera. Sí, Graciela Morales. A mí me conmueve saber que se postró delante de Judas. A Judas también le lavó los pies. Es cierto. Muy bien. Sergio. Quisiera saber en este momento, ¿quién está dispuesto a lavarme los pies? Buena pregunta. Buena pregunta. Ustedes saben que hay una... justamente en la Pascua, en la Iglesia Católica hay un lavado de pies. El Papa, por tradición, va a lavar los pies a personas generalmente indigentes, ¿no? Esa es tratando de imitar para ellos es una tradición. Muy bien. A ver, ¿quién? Vicente. Me quedó grabado una vez una meditación de Watchman Nee,
explicando esto del lavado de pies. Nosotros cuando transitamos por este mundo, se nos pega, no podemos evitar que se nos pegue el polvo de este mundo, que es toda la vivencia de este mundo, ¿no es cierto? Lo que nosotros vivimos, el entorno que nos toca vivir. Y a raíz de todo ese día de trajinar, uno se siente como que se le pegó el polvo del caminar diario. Y hay un mensaje de esto, de todo aquello que estamos ya limpios, tenemos la oportunidad de refrescar y lavarle los pies nuevamente al que viene necesitado. Una palabra o lo que sea. Correcto. Muy bien. ¿Quedaba alguien más? Sí. Pacho. ¿Quién? Perdón, Jorge. Bueno, yo creo, ¿no?, que acá Jesús nos muestra que tenemos que tener actitud de siervo, ¿no? Ya que venimos a servir y no ser servidos, ¿no? Y también estar dispuestos a lavarle los pies, no a todos los que no aman, sino también a los que no nos aman. Y por eso él sabía que había uno que no lo amaba, pero igualmente le iba a lavar los pies. Y eso porque entre nosotros que estamos acá todos juntos, saludarnos, abrazarnos, está todo bien, ¿no es cierto? Porque estamos dentro. Claro. Acá nosotros, el asunto es agarrar y amar al que no nos ama. Exacto. Creo que él nos quería mostrar eso, ¿no? Siempre tenemos que tener esa actitud. Así es. Ya que venimos a servir y no ser servidos. Muy bien. ¿Alguien más que tenía? ¿Somos capaces de ir a cuidar a alguien y higienizarlo íntimamente? A veces personas que se hacen encima, me voy a una cosa dramática, con Edith, que tuvimos que compartir, y seguirla limpiando con amor, sin ser nadie de nosotros y a veces casi sin conocerlo. Sí. Bueno, esa es parte. Esa es la parte, era parte esencial, porque nos vamos a los pies, pero Jesús creo que nos hizo ver algo más que los pies. Lavar una llaga, lavar una persona enferma, como lo hizo la Madre Teresa, limpiar, es terrible. Está bien. A veces el olor que despiden las personas. Está bien. Muy bien. Yo simplemente resumiría un poquito todo esto que todos estamos diciendo, que es así, con algo más que yo creo que alguna vez le comenté, ¿no? Cuando compré un mate en San Luis, creo que era un mate forrado en, ¿cómo se llama? En piel de ese bicho, carpincho. Y había una mujer que estaba comprando un mate ahí delante mío y le pregunta al vendedor, dice, ¿y cómo hago para que se conserve así? Dice, sin mancharse. Y no lo use, dijo. No. Y bueno, yo creo que el hecho de que nosotros tengamos que lavarnos los pies es porque andamos en este mundo. Si ustedes no andan en el mundo, si se quedan en su casa con alfombra en el piso, aire acondicionado, viendo televisión o escuchando música, no se van a ensuciar los pies. Pero si andan en el mundo, se van a ensuciar los pies. Y ensuciar los pies significa que nos va a pasar todo lo que le pasa a las personas que nosotros decimos no es creyente. Se van a enojar con los que hacen cosas que a ustedes no les gustan, van a ser egoístas, van a pensar en ustedes mismos, como yo, ¿no? También. Me van a cruzar ciertos pensamientos que no quisiera que cruzaran por allí, porque estoy en el mundo. Entonces, cuando llego a casa, alguien tiene que lavarme los pies. Y saben que a veces hacemos ya no nos lavamos los pies físicamente, pero a veces hace falta lavar los pies espiritualmente, si me permiten. Que cada uno que llegue a su casa pueda encontrar allí la contención, sea papá, sea mamá, sea hijo, sea esposo, esposa, tía, abuela, lo que sea, de que alguien le ayude a sacarse el polvo que se ha acumulado durante el día. ¿Sí? Bueno, por eso no hace falta más que eso. ¿Seguimos? Así que, después que le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo:
¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Muy bien. Ok. Un poquito más. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Muy bien. Este pasaje parece muy sencillo, dice muchas de las cosas que ustedes han mencionado, pero quizá hay que rescatar algo más aquí. ¿Quién se anima a sacar algo más? Espera. Lo que me impacta es justamente lo que Jesús dice, que si no hacemos lo que Él dice, en cuanto, bueno, la idea de lavar los pies, en este caso el ejemplo de todo lo que se ha compartido, no tenemos parte con Él. A mí me interesa eso. ¿Tengo parte con Dios en mi vida, en lo que yo vivo cada día? Bueno, esa es una pregunta que me la hago yo y es muy profunda. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene algo que agregar? Yo les digo algo. Sí, Carlos, usted. El último versículo, ahí está, el que cierra la idea. Dice, si saben estas cosas, son bienaventurados si las practican. No es simplemente saberlo, es hacerlo. ¿Sí? Pero yo quiero rescatar sí, Jorge. Yo creo que acá también nos muestra que donde termina el derecho de uno empieza el del otro, ¿no? Y que nadie, el patrón no es más que el empleado, ni el empleado más que el patrón, y nos tenemos que respetar mutuamente. Y si estamos en un lugar, tenemos que saber que es por su gracia nada más, y darle gracias a Él y mantener siempre eso, no ser soberbios, no pasar sobre el otro, ¿no? Tanto el patrón como el empleado, ¿no es cierto? En un caso, ¿no? Como para hacer un ejemplo. Muy bien, sí. Sí, yo quisiera mencionar algo que a veces se nos puede pasar. Cuando él dice... sí, ahí está bien. Él pregunta, ¿saben lo que hice? La primera pregunta. ¿Entendieron? Y yo digo muchas veces, yo vuelvo a insistir, necesitamos saber, necesitamos pensar. Para algo tenemos la cabeza. No somos autómatas, somos personas que tenemos capacidad de pensar. Y cuando uno tiene la capacidad de pensar, tiene la capacidad de decidir y sacar conclusiones. Y después de decidir, de acuerdo a sus conclusiones, tiene que actuar. Y cuando actúa, tiene que hacerse cargo de las consecuencias de lo que hace, de lo que decide. ¿Soy claro? Entonces, Jesús apela en primer lugar a, ¿saben lo que hice? No hablan palabras, lo hablo clarito. ¿Saben lo que hice? ¿Se dieron cuenta de lo que hice? Porque si no se dieron cuenta es al cohete que sigamos hablando. Si no entendieron, ¿qué vamos a hacer? Hablar. Es como si yo me puedo pasar acá una hora hablando, pero si no entendimos el principio, es inútil. Pero después dice algo, dice, ¿ustedes me llaman cómo? ¿Y qué dice? ¿Él reconoce que es maestro y señor? Esto es otra cosa. Mira, yo me humillo, soy tercera categoría de siervo, como dijo Manuelita, pero ojo, soy maestro y señor. ¿Saben qué significa eso? Jesús sabía quién era. Está todo bien. Yo me humillo, pero es cierto, soy maestro y señor. Sí, Romina. Espera. Otra vez así, sí. Pensé que mi voz iba a escuchar. Que si bien Jesús es Dios, en ese momento Él estaba como hijo de Dios, estaba en condición de hombre.
Entonces, cuando aclara que dice que dice vuestros pies, bueno, dice vosotros también lavaros los pies, después dice, porque ejemplo os he dado como yo lo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo es mayor que su señor, ¿no? Que no es mayor. Entonces, él ahí, si bien es Dios, pero ahí como hombre, dice, primeramente viene Dios, mi Padre. Vengo yo y hago esto para dejarles como ejemplo, pero después de mí no hay nadie que tenga autoridad sobre otro. O sea, ahí nosotros pasamos a ser esos siervos y no hay nadie por debajo de nosotros. Entonces, indistintamente de la condición, quiénes seamos, lo que hagamos, qué lugar ocupemos en este mundo, en una iglesia, donde sea, a partir de mí son todos iguales. Entonces, si entienden que yo hago esto siendo hijo de Dios, pero también siendo el mismo Dios, ustedes tienen que hacerlo entre ustedes porque están en igualdad de condiciones. Correcto. Maestro y Señor, pero nosotros somos todos hermanos. Así que él reconoció, admitió, y después viene eso, lo dio como ejemplo. ¿Seguimos? Sí. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, pero debe cumplirse la escritura, el que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que reciba al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, a cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y, mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitemos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Cuando él tomó el bocado, salió enseguida. Era ya de noche. Entonces, cuando salió, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo, y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero, como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Alguien puede ilustrarnos o decir algo sobre esto? Que lo principal es el amor. Muy bien. ¿Para los que queremos? Al prójimo que lo queremos. Muy bien. Oscar. Está bien. Si en el relato nos damos cuenta, ¿quién más estaba en la última cena? Satanás. Si no, ¿cómo entró en la boca de Judas? O sea que muchas veces pensamos que hay algunos lugares donde él no entra, él puede estar en cualquier lado. Así es. Sí, señor. Y estuvo ahí y parece que hasta el último momento Judas tuvo una oportunidad. Porque dice que Judas, ¿qué hizo? Perdón, Satanás entró en Judas. O sea, todavía estaba ahí, pero llegó el último momento y Satanás entró en Judas. Jesús sabía todo eso, Jesús así todo, fíjense que él compartió la cena con Judas. No le dijo a que se vaya y después participamos. No. ¿Sabía Jesús que estaba dándole el pan a quien dentro de un rato lo iba a traicionar?
Y se lo dio. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién de nosotros se anima sabiendo que alguien va a clavarle el puñal en la espada? En la espalda le da el puñal. ¿No? Es gordo esto. Pero una vez que, como siempre, los discípulos no entendían nada de lo que estaba pasando. Eso es típico. No entendí. ¿Qué quiso decir? Cuando Judas se va, entonces él les deja su último mandamiento. ¿Cuál es el último mandamiento que dejó Jesús? Y dice, este es un mandamiento, es nuevo. Me está cansando. Antes Jesús les había dicho, siempre preguntaba, ¿cuáles son los mandamientos? Amás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahora les dice, no, ámense como yo los amé a ustedes. Eso y ahí diferente. es donde está haciendo el cambio de estándar. Eso es digamos. diferente. Así que el mandamiento nuevo no es que amamos al prójimo como a nosotros mismos. Mandamiento nuevo es que amamos al prójimo como nosotros mismos, como Él nos amó. Esa es la diferencia. Ese es el mandamiento nuevo. ¿Sí? Porque si ustedes leen el Antiguo Testamento van a encontrar que también está amarás a tu prójimo, al prójimo de tu pueblo, dice. Claro. Este es amigo, este es parte nuestra, a un hijo rebelde lo amo lo mismo, pero este está diciendo otra cosa. Este está diciendo como yo los amé. ¿Y cómo nos amó Jesús? Hasta entregar su vida por nosotros. Y ese es el cambio. ¿Sí? Bueno, esto simplemente para reflexión, para que esto nos lleve a ir introduciéndonos en el tiempo que se nos viene por delante, que más que estar pensando en vacaciones o otro tiempo, pensemos en un tiempo en el cual podamos reflexionar juntos como familia, como pueblo, en la lectura de la palabra sobre lo que significa la Pascua y que podamos cumplir finalmente esto que Jesús ha dicho. Bueno, ahí puse el versículo de Levítico, dice, no seas vengativo con tu prójimo, esta es la versión NBI, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Esto es el Antiguo Testamento, pero el Nuevo es diferente, por eso es un mandamiento nuevo. ¿Está bien? Muy bien, ¿algún comentario más? Sí, Isabel. Es el amor. Sí. Y lamentablemente hay mucha carencia en cristianos que le falta amor al prójimo. Yo oro, no solamente por mí, ojo, digamos, a escuchar a las personas, al mundo, digamos, la gente que dice que necesitan amor. Así. Y nosotros somos testimonio Sí. de ese amor, ¿no? Amén. Amén. Fíjense, lo último que dijo Jesús, ámense, este es el nuevo mandamiento y que se vea, que la gente pueda apreciar. La iglesia que se inició justamente porque la gente veía y decía, miren cómo se aman. Y eso debería ser lo mismo que nosotros deberíamos vivir. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, vamos a terminar aquí. Yo dije, el video lo vamos a pasar después de comer, me parece mejor, ¿no? Porque es para no sea tarde. Vamos a terminar aquí la reunión. Si les parece, Jorge, ¿querés venir a orar? Jorge Fernández. Padre amado, te damos gracias por el privilegio de estar en tu casa, te damos gracias por que tú nos muestras tu amor, gracias porque tú nos das tu ejemplo, gracias Padre porque tú nos muestras un nuevo mandamiento, que tenemos que amarnos unos a otros como tú nos has amado, gracias porque tú nos enseñas que tenemos que estar hasta dispuestos a dar la vida por otro, gracias Padre por esta hermosa mañana, te pedimos que tú nos bendigas, que bendigas a aquellos que no pudieron venir, bendice a los hermanos enfermos, necesitados, bendícele conforme a su necesidad y a tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.